Buenos días con todos, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten más personas y empezamos con nuestra presentación, ¿de acuerdo? Listo, chicos, buenos días, ¿cómo están? Quería darles la bienvenida formalmente nuevamente a Credit Seguros. Muchísimas gracias por pertenecer a esta familia de Credit Seguros.
comentarles que nosotros contamos con el ramo de ramos generales para que ustedes también puedan ayudar y sobre todo poder asesorar a su cliente sobre el tema de la utilización correcta y la contratación correcta en el área de ramos generales. Por favor, mi nombre es Gabriela Soria, me presento. Les voy a ayudar con todo el tema operativo y comercial dentro de ramos generales. ¿Qué es lo que vamos a cotizar nosotros? ¿Qué es lo que vamos a poder ofrecer a nuestros clientes? Es el tema de seguros para vehículos, vehículos livianos y vehículos pesados, ¿de acuerdo? Por el tema de multirriesgos, seguros de hogar y de negocio, y por el tema de responsabilidad civil, lo manejamos directamente como profesionales médicos, ¿sí? Pero si ustedes tienen otro ramo que tenga que ver con este tema, el de seguros de ramos generales, nosotros podemos solicitar a la aseguradora que nos haga una oferta dependiendo qué es lo que necesiten ustedes, ¿sí? Siéntanse con la confianza de preguntarme o de anotar todo lo que necesitan saber al respecto de esta presentación y sobre todo qué es lo que ustedes pueden aportar a la misma, ¿de acuerdo? Permítame un momento, les preparé una presentación para que ustedes sepan un poquito cómo trabajamos en el tema de ramos generales, ¿sí? O sea, no importa, lo que quiero es poder leer, poder saber no, o sea, ahorita que tengas luego ya las comunicaciones tenemos que poner. Listo, chicos, no sé si me escuchan, alguien me puede confirmar si me escuchan o están viendo mi pantalla. Hola Gaby, sí, se te ve bien y se te escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, básicamente lo que nosotros realizamos aquí en el área de generales es poderles ayudar a ustedes a presentar una excelente propuesta o cotización a sus clientes por un seguro de vehículos, ¿sí? El vehículo es parte del patrimonio de nuestros clientes, es parte del patrimonio nuestro y necesitamos crearle la necesidad a nuestro cliente de que lo tenga oportunamente, siempre y cuando cumpla con todas las medidas que impone el cliente. Por ejemplo, yo tengo un vehículo familiar, yo soy soltero, mi vehículo lo utilizo por temas de mi propia empresa, para mi movilización personal particular, y sobre todo tengo este presupuesto o estoy abierto a que tú me entregues una propuesta para definir mi presupuesto, ¿sí? Siempre un vehículo va a tener un evento inesperado en cualquier momento, sea un robo parcial o total del vehículo, accidentes que los podemos provocar nosotros como dueños del vehículo o lo pueden provocar terceras personas y nos afecta directamente a nuestro patrimonio, e incluso problemas mayores. ¿Qué quiere decir esto? Yo me fui contra una propiedad privada, dañé la propiedad privada y me toca asumir esos valores. Básicamente, el apoyo ideal o el apoyo que podemos tener para cubrir todos estos gastos inesperados es tener un seguro con nuestro vehículo, ¿sí? Aquí en Credit Seguros nosotros estamos súper conscientes del tipo de coberturas que se va a necesitar y que se deben tener dentro de un seguro vehicular, ¿sí? Dentro de todas estas coberturas, nosotros también ofrecemos asistencia. Todos los seguros ofrecen asistencia para los vehículos que tienen sus pólizas. Parte de las coberturas es cobertura pérdida total o parcial por daños o robos.
pérdida total, podemos decirlo por un siniestro, un accidente o un robo como tal, ¿sí? Responsabilidad civil en lesiones y daños a terceros, que es súper importante, porque si nosotros provocamos el siniestro, nosotros tenemos que cubrir todos los valores que estamos dañando de terceras personas, ¿sí? O indemnizaciones a beneficiarios. Dentro de las asistencias siempre vamos a tener asistencia legal in situ y telefónica. Vamos a tener con algunas diferencias el tema de auto sustituto, pero básicamente se les entrega un auto básico a los clientes después de un siniestro, si el siniestro tiene un valor mayor a $1,000, y sobre todo se le va a entregar el vehículo 10 días por pérdidas parciales y 20 días por pérdidas totales. Sí, tenemos la opción, dependiendo de la aseguradora, cuál es la red de talleres especializados o multimarca que nos van a entregar, y en algunas opciones también, dependiendo de la aseguradora, hasta 2 o 3 años de antigüedad del vehículo van a ingresar directamente a sus talleres de marca o a sus concesionarios, ¿sí? Nosotros trabajamos directamente con Chop Seguros. No estamos trabajando en este momento con Unidos, con Zurich, con Generali. Latina, para el tema de pesados, tiene una excelente tasa. Seguros Equinoccial, AIG y Aseguradora del Sur. Los nombres hablan por sí solos. Ellos tienen una excelente atención al cliente, que es también lo que nos importa, ofrecer a nuestros clientes seguridad en el momento de un siniestro, seguridad en el momento de tener información concreta. Detrás de todo eso, o a la par, perdón, de todo eso, estamos nosotros como asesores. De mi parte, pueden solicitarme cualquier tipo de información que necesiten al respecto de coberturas en base a cada póliza o en base a cada producto que escoja nuestro cliente con las aseguradoras mencionadas, ¿sí? Como les decía, parte de las coberturas importantes es la responsabilidad civil, que es una cobertura de daños a vehículos o bienes a terceros. Gastos médicos, los ocupantes del vehículo sí tienen cobertura de gastos médicos producidos por lesiones dentro del auto, ¿sí? Ángel Guardián, que básicamente es el servicio de un conductor profesional. Esto es un agregado que le podemos entregar información a nuestro cliente para que tenga un poco más de seguridad cuando necesite solicitar este servicio, ¿de acuerdo? Que se lo tienen que coordinar previamente, pero en todo caso, puntualmente, cuando soliciten esa asistencia, nosotros les podemos asesorar correctamente de cómo utilizarla y cómo solucionarla, ¿sí? La póliza va a tener cobertura los 365 días del año, va a tener asistencia los 365 días del año, dependiendo qué tipos de cobertura tenga. 3 eventos por año, 5 eventos ilimitados, como les recalco, dependiendo de la compañía de seguros que el cliente tome la decisión de adquirir su seguro, ¿sí? Tienen también cobertura muerte accidental por reembolso o fallecimiento del titular y asistencia al hogar. Dentro de las asistencias van a tener opción de solicitar, por ejemplo, se quedaron sin gasolina en una carretera. Llaman a asistencia, piden este tipo de asistencia, va a ir una persona directamente de la aseguradora a entregarles un galón de gasolina para que nuestro cliente pueda movilizarse y en ese caso llegar a una gasolinera y pueda mover al auto, ¿sí? Cambio de llanta, se nos quedó las llaves dentro del vehículo, nos quedamos sin electricidad, sin batería en el vehículo, tenemos la opción de ofrecerle, y esos son plus, pastillitas que le podemos dar al cliente para que también sienta, como les había recalcado, la necesidad de adquirir un seguro y también la tranquilidad de que tiene todo este tema solucionado dentro de la cobertura de su póliza, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer, chicos? Comunicarse directamente con mi número. Yo les puedo ayudar con cotizaciones, con cuadros comparativos para que ustedes puedan ofrecer un producto de calidad, un seguro de calidad a nuestros clientes y sobre todo, como les recalco en toda esta charla que vamos a tener, la asesoría.
que es muy importante para nuestros clientes, ¿sí? Puntualmente, ahorita les voy a enviar cuáles son los datos que vamos a necesitar siempre para una cotización de seguro vehicular y vamos avanzando. Les voy a dejar mi número para que se contacten conmigo. En el momento que necesiten, estamos para ayudarles, ¿sí? ¿Alguna pregunta en el ramo de vehículos de pronto? ¿No? Gaby, sí, buenos días. ¿Puedes, por favor, Hola, Anita. recordar cuáles son los parámetros para cotizar y cómo funcionan ustedes a través de tickets o cómo lo podemos manejar los datos específicos de cada una, porfa? Porque al inicio me pedían una información y hoy me pasó que me pidieron otra. Y obviamente no hago ese approach hasta que yo tengo la cita presencial con el cliente, o al menos yo me manejo de esa forma, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes requieren para poder tener una cotización de su parte. Listo. Bueno, les comento para responderte a tu pregunta, Anita, puntualmente. Dentro de mi gestión, yo manejo 6 plataformas de aseguradoras que nos piden datos específicos y concretos del cliente. Lo básico, la placa del vehículo, la marca, el modelo, el año, el valor comercial, si ustedes desean determinarlo, me lo pueden enviar, si no lo podemos revisar conjuntamente. La cédula del cliente, estado civil, edad y ciudad en la que circula. ¿Por qué pedimos toda esta información? Porque dentro de las plataformas nos la piden, son mandatorios. Muchas aseguradoras durante todo, desde junio del año anterior ya empezaron a poner restricciones sobre qué tipo de vehículos van a asegurar, en qué tipo de provincias van a asegurar y hasta qué valor pueden asegurar, ¿sí? Recuerden que tenemos el valor comercial de un vehículo, lo tenemos que calcular en un valor medio, un valor que no sea muy alto, un valor que no sea muy bajo. Entonces, muchas aseguradoras nos sugieren este vehículo que tú me dices que cuesta $45,000, en el mercado más o menos cuesta $25,000. Te sugiero que lo asegures entre los $22,000 y los $27,000, más no por los 45. Entonces, eso es súper importante que tengamos conciencia de ese tema para asesorarlo correctamente a nuestro cliente y sobre todo poderle emitir la póliza de forma correcta. El tema de edad y estado civil influye mucho en las tasas que nos puede reflejar y que nos puede otorgar cada aseguradora. Como te decía, Anita, en el mensaje de WhatsApp, y les comparto a todos ustedes, la aseguradora pone una balanza y me dice, no es lo mismo asegurarle a un hombre de 25 años soltero que tiene su auto, tiene su independencia y puede correr y ser más, tener más acceso a siniestralidad o tener más acceso a accidentes o crear accidentes que una mujer de 45 años que está casada y tiene hijos. Entonces van midiendo el tema de edades, estado civil, para poder decirnos, bueno, yo por este auto te ofrezco esta tasa, yo por este auto y para este perfil te ofrezco esta tasa. De ahí la importancia de que todos los datos que nosotros les solicitemos sean puntuales o correctos, porque tú me dices, Anita, Gabriela, yo tengo un cliente que creo que tiene 50 años y es divorciado. Y es un hombre casado, y es un hombre de 43 años divorciado. Ya hay un cambio. Y yo obviamente te voy a decir, te voy a dar un valor referencial que puede cambiar en la emisión o cuando presentemos todos los documentos completos del cliente y puede haber un valor de 100, 200, $50 que el cliente nos va a decir, a ver, Anita, tú me presentaste esta oferta, ¿por qué tengo que pagar más dinero? ¿Por qué mi prima sube? Entonces, para poder otorgar los datos correctos, debemos entregar los datos hacia la aseguradora para poder cotizarlo de tal forma, ¿sí? ¿De pronto alguna otra pregunta, chicos? Listo. Bueno, de todas formas, como les digo, Vero les va a pasar mi número celular. Yo también les voy a pasar este momento por un mensajito en este chat para que lo tengan y cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier necesidad que tengan, me escriben o me llaman, inmediatamente le atendemos, ¿sí?
Dentro de ramos generales también estamos ofreciéndoles el tema de seguro de responsabilidad civil médica, que básicamente es una póliza que trabajamos directamente con AMA y con CHOP. Dentro de la ley ecuatoriana, los profesionales médicos están sujetos a una responsabilidad penal o civil en el ejercicio de su profesión. Esta responsabilidad se va a presentar cuando el médico tenga algún acto u obra de forma dolosa o culpable y provoque un daño al paciente que puede ser permanente o puede ser en un tiempo corto, ¿de acuerdo? Este seguro básicamente les va a dar tranquilidad y cobertura a los profesionales médicos para que puedan ejercer su profesión tranquilamente y si tienen alguno de estos inconvenientes durante el tiempo de su trabajo, lo puedan solventar con esta póliza, ¿de acuerdo? Se pagan indemnizaciones como consecuencia de daños causados por el profesional. Responsabilidad civil de explotación, que son indemnizaciones a las que se tiene que hacer frente el asegurado, como les comentaba, en relaciones con propiedad, arrendamiento o usufructo del local donde ejerce su actividad. Tienen defensoría jurídica, defensoría y asesoría por gastos jurídicos que deriven de la intervención del profesional en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral. Y un subsidio de inhabilitación personal. En este caso, cuando el asegurado quede inhabilitado por sentencia penal, se le abonará una cantidad determinada durante meses. Dentro del proceso de un siniestro que puede causar daños al médico en el tema de sus ingresos mensuales, bajo determinación de la aseguradora y bajo estudio del caso que tenga, le van a ofrecer esta cantidad durante el tiempo que también lo determina la aseguradora mientras continúe o esté en proceso este tema penal, ¿sí? Eso es algo que les gusta escuchar a los médicos porque sienten seguridad al respecto de este tema. Como les decía, nosotros trabajamos con AMA. AMA está presente en Ecuador, es una compañía internacional española que tiene 57 años ya en el mercado. Aquí en Ecuador está presente alrededor de unos 12, 15 años. Son pólizas nacionales, quiere decir que son pólizas que se van a aperturar en el Ecuador y van a poderla utilizar solo en el Ecuador. No son pólizas internacionales. Y también nosotros tenemos cotizaciones o propuestas directamente con CHOP, que es una aseguradora americana, norteamericana, que está presente en el mercado ya casi 45 años y está presente aquí también en el Ecuador con este producto de responsabilidad civil, ¿sí? Bueno, necesitas un seguro de responsabilidad civil, yo te puedo asesorar, yo te puedo indicar para que lo puedas utilizar y vamos a garantizar la seguridad y tranquilidad del médico. No vas a comprometer tu patrimonio, estás totalmente asegurado. Como les decía, va a tener protección extrajudicial y judicial. Cobertura de fianzas también si es que lo necesita el médico en ese momento y sobre todo, hoy por hoy todos los establecimientos públicos y privados del sistema médico y sistema de salud están solicitando pólizas, este tipo de pólizas de RC médico a los profesionales de salud. Tienen cobertura desde $50,000 hasta $1,000,000 y las primas que tienen que pagar se las pueden negociar para un débito directo desde su tarjeta de crédito, desde su cuenta de ahorros o personal o el pago total con un depósito, transferencia o débito de su cuenta, perdón, o pago con su tarjeta de crédito diferida. ¿De acuerdo? Como les contaba, el seguro brinda la experiencia de un equipo con manejo de reclamaciones de responsabilidad civil profesional. Contamos con un equipo dentro del Ecuador a nivel nacional que da asesoría, entrega asesoría telefónica y asesoría profesional de abogados prestigiosos dentro del país que están especializados en esta área médica, ¿sí? De pronto, ¿alguna pregunta de este tema de RC profesional?
Los requisitos para poderles cotizar este tipo de seguros básicamente son los nombres completos, la especialidad del médico y la cédula del médico. ¿Qué les ofrecemos nosotros? Una tabla en donde se puede confirmar el tipo de cobertura que van a tener y el valor que se va a pagar anualmente, mensualizado y anualizado, un solo pago en el año, ¿sí? En el área de multirriesgos estamos asegurando directamente lo que son hogares en el tema de incendio y robo y negocios. Lamentablemente, equipo electrónico como tal no se lo está asegurando, pero se lo puede registrar como contenidos dentro de una solicitud de hogar o negocio. En este caso, de igual forma, nosotros trabajamos con Zurich, trabajamos con AIG, trabajamos con Choc y las mejores ofertas les enviamos con cotizaciones, también con los datos correctos y puntuales para solicitar este tipo de ofertas, ¿sí? Básicamente, valores de estructura, valores de contenidos, datos del dueño del inmueble, ¿y qué tipo de inmueble es? ¿Es una casa, es un departamento, es un edificio? Todo eso a detalle, ¿sí? Este es el área de ramos generales, como les explicaba. Me gustaría en algún momento poder tener, si ustedes lo necesitan o si ustedes están abiertos a este tema, poder tener un poco más de detalle en cuanto a las coberturas de cada uno de los ramos que manejamos. Y sobre todo, si ustedes necesitan que podamos conversar con su cliente porque no entienden una cobertura o el cliente necesita más información al respecto de una cobertura, poderles acompañar o guiarles un poco para cerrar oportunamente el negocio que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Necesitan que les ayude con algo adicional? Gaby, yo tengo una pregunta. Soy Nelson Buenaño, mucho gusto. Mira, quería consultarte. He entendido que AMA también tiene, bueno, aparte de la responsabilidad civil, también pueden asegurar vehículos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características en sí que necesitan los requisitos? Porque en alguna ocasión me decían que es para médicos y familiares de médicos. ¿Es así? ¿Me puedes decir hasta qué grado puede aplicar el seguro con AMA? Sí. AMA tiene una propuesta interesante de vehículos para los asegurados que tengan una póliza vigente con ellos. Tienen una tasa preferencial y sí para sus familiares hasta primer grado de consanguinidad. De igual forma, toda la información que yo les pedía inicialmente para cotización del vehículo, tengo que presentar a AMA para que nos den una cotización formal. De acuerdo, sobre el mismo tema de vehículos, cuando hay algún cliente que ya tiene asegurado el vehículo como tal, pero quiere renovación, es decir, estaríamos actuando como un cambio de broker, por decirlo así, ¿no es cierto? Si es algún seguro que nosotros no tenemos en el detalle que tú nos hiciste llegar hace un momentito, por ejemplo, Sweden no está aquí, pero si el cliente quisiera, ¿hay alguna opción de cotizar o no? No, no trabajamos con Sweden, solamente con las aseguradoras que yo les había mencionado. Como les indicaba, dentro de la solicitud de cotización, yo ingreso a 6 plataformas. Hay algunas plataformas que, como les expliqué, me dicen, no quiero asegurar este vehículo, no te doy una oferta, no puedo asegurar este vehículo, no te doy una oferta, pero sin embargo tenemos otras opciones que sí las podemos presentar en un cuadro comparativo. Por medio de la carta de nombramiento, nosotros podemos administrar los seguros de nuestros clientes directamente aquí en Crediseguros, perdón. Podemos pedir condiciones de renovación, podemos solicitar que nos incluyan más vehículos dentro de las cotizaciones, podemos ofrecer asistencia médica, vida, viajes, asegurarle la casa. El tema aquí es tratar de cerrar una venta cruzada. Yo voy a un cliente y le digo, bueno, vamos a revisar la propuesta que tengo de asistencia médica, pero tus autos están asegurados, tus bienes están asegurados, te puedo ofrecer una súper buena propuesta. En el tema de Sweden, o específicamente por tu pregunta, te voy a ofrecer nuevas propuestas, nuevas cotizaciones.
te las presento, mira que tenemos estos beneficios, podemos cambiar de aseguradora. Lo que te puedo ofrecer es una inspección sin costo. No se te va a cobrar la inspección, van a ir de 10 a 15 minutos en el horario y el día que tú les puedas recibir y vamos manejándole al cliente. Con Sweden no trabajamos este momento, entonces la carta de nombramiento sería direccionada para nuevos negocios del cliente o negocios que tengan otras aseguradoras. Pero en todo caso tratemos de cerrarle como una venta nueva para que ingrese también nuevo con nosotros. ¿Sí? De acuerdo, entonces ahí el gancho sería de pronto, preséntame la cotización que tienes de la grabación, se me ocurre con Sweden y yo te puedo cotizar algo similar y mejorarte incluso quizá la cotización ya existente o la renovación existente, ¿verdad? Sí, hay algunas aseguradoras que nos entregan cotizaciones con valores súper bajos. Yo voy a asegurar un Kia Sportage, me invento este momento, en $700. Y otras aseguradoras nos ofrecen una póliza de $400. Es importante decirle al cliente, dentro de esa oferta que tú tienes amparo patrimonial, te cobraron amparo patrimonial, tienes incluido el auto sustituto, tienes incluido asistencias, porque hay aseguradoras que ya te cierran el negocio, ya te entregan la póliza y la cobertura, y tú en un siniestro dices, bueno, yo necesito mi auto sustituto. Tú no contrataste el seguro, el beneficio de auto sustituto, no lo tienes. Tiene un valor adicional. Entonces, ahí es importante que sí, tienen la propuesta de la otra aseguradora, dámela, la reviso y nosotros ofrecemos pólizas con coberturas totales. Pólizas todo riesgo que va a cubrir pérdida parcial y total por robo o por choque. Amparo patrimonial completo, que quiere decir que si tú provocas un accidente bajo los efectos de alcohol, bajo las drogas, o no tienes tus documentos en regla y infringiste leyes de tránsito, sí te doy cobertura. Y sobre todo el tema de autosustituto, que en un siniestro es súper importante, y las asistencias, ¿sí? Entonces vamos haciendo una comparación y nos vamos ganando a nuestro cliente para que venga con nosotros, ¿sí? Clarísimo, Gaby. Finalmente, otra pregunta. ¿Existe todavía entonces restricciones en ciertas localidades para los vehículos que no pueden ser asegurables? ¿Es así? Sí. Básicamente, con algunos modelos en la ciudad de Guayaquil, en Guayas, en la provincia del Guayas, negado totalmente asegurar autos en Santo Domingo, y en Machala, específicamente en Machala. Ahora Zurich abrió un poco el tema de marcas y modelos que ya pueden asegurar. No estaban asegurando los Nissan, no estaban asegurando Suzukis, no recuerdo otra marca y todos los modelos que no estaban asegurando, pero ellos se abrieron más a las marcas de cada vehículo, pero nos mantienen la restricción de asegurar camionetas, nos mantienen la restricción de asegurar carros chinos y ellos también no están asegurando ni en Santo Domingo ni en Machala. En Guayaquil entramos a la plataforma, registramos la provincia del Guayas y si ellos quieren asumir el riesgo por esa marca, nos permiten una cotización, si no, totalmente nos cierran la opción. Listo, gracias por todo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, yo les había dejado mi número de celular ya en el chat de esta reunión. Les doy un tiempito para que lo puedan copiar. Como les digo, me pongo a sus órdenes. Ustedes no saben absolutamente nada de ramos generales. No hay problema, estoy aquí para ayudarles, ¿sí? Mi Gaby, una preguntita. Claro, dime. ¿Y con cuáles aseguradoras podemos ingresar con los carros chinos? Y tal vez igual aseguramos motos. Sí, perdón, me olvidé de las motos, chicos. Tenemos la opción de pedir cotizaciones para motos exclusivamente para Zurich, solamente para motos que tengan un valor de desde $8,000, solo motos de alta gama, máximo 12 años de antigüedad. Para los vehículos, una póliza todo riesgo
máximo 15 años de antigüedad. Y si vamos a asegurar un vehículo que tenga más de los 15 años, solamente AIG nos va a poder dar una propuesta de pérdida total. ¿Qué quiere decir? Que ese seguro no tiene asistencias, ese seguro no te va a cubrir golpes, pero sin embargo, si tienen una pérdida total del vehículo, sí te va a dar cobertura. ¿Sí? En el caso de AIG, podemos asegurar motos sin ningún inconveniente. Tenemos dos tipos de productos. Un producto que va a cubrir media gama de valor comercial de las motos, desde $1,500 hasta $7,500, perdón, y a partir de los $7,500 para arriba nos ofrecen un producto de alta gama para motos. Hay que ser súper frontales con este tema. Solamente aseguramos motos y vehículos particulares, no vehículos comerciales. No estamos asegurando taxis, vehículos que roden mucho como Uber, InDrive o vehículos que estén llevando mercadería o carga dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Entonces, solamente vehículos particulares y motos particulares. Listo, chicos. Cuéntenme, ¿qué más necesitan preguntarme? Y lo de los carros chinos, ¿con cuál es la que podríamos ingresar? Ninguna. Chof nos da opciones de cotización, sí, pero ellos también cuando no nos entregan una propuesta o un valor de cotización, significa que ese modelo específico, esa marca específica no están asegurando. Todo depende de la plataforma. Equinoxial abrió un poco y aperturó este tema de cualquier vehículo asegurar, pero ellos también nos dicen dentro de la plataforma, el momento que ingresamos la información, este vehículo no es asegurable, entonces ya no nos permiten avanzar. Podemos buscar opciones dentro de AIG. En la plataforma de AIG también, el momento que ya se ingresan los datos del vehículo, como empresa como tal, ellos nos dan un mensaje que nos indica no es asegurable, no te puedo dar una propuesta. Entonces, vamos jugando con eso, pero formalmente, como vehículo chino y camioneta, nos dio, se limitó Zurich. Ahora, dentro de las otras aseguradoras, tenemos que ir ingresando información de a poco para ver cuál nos permite. Perfecto, chicos. ¿Necesitan algo adicional que les explique? ¿Tienen alguna duda al respecto? De acuerdo. Nuevamente me pongo a sus órdenes y estamos trabajando conjuntamente, ¿sí? Los chicos han estado muy serios. Están calladitos. Les intimidas, Gaby. No, siéntanse con toda la confianza de preguntarme si no saben algo, porque en realidad es súper importante que le asesoremos correctamente a nuestro cliente, porque eso nos va a permitir a que la renovación fluya cuando ya tengamos que realizarla y sobre todo poder fidelizar a nuestro cliente para que nos traiga más negocios. Anita, cuéntame. Mi Gaby, creo que esto es un tema nuevo para algunos y sería bueno poder explicar en realidad a profundidad el producto para que surjan dudas dentro del mismo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo funciona un deducible dentro de un seguro de auto? ¿Cómo funciona la responsabilidad civil dentro de un auto? ¿Cuál es la diferencia entre patrimonio, amparo patrimonial y responsabilidad civil? ¿Cómo se calcula el deducible o de esa forma? Porque de esta forma es como vamos a tener más dudas o cuestiones. Al menos yo no tenía claro lo que era amparo patrimonial y responsabilidad civil hasta que lo googleé y lo indagué de esa forma. Entonces, no sé si puedes ahondar la capacitación refiriéndonos a ello para que podamos entender y comprender muchísimo mejor. Sí, claro. Si tienen un poquito más de tiempo, con gusto. Esta solamente era una presentación de ramos generales para que sepan cuáles son los ramos que vamos a manejar dentro de este departamento, un poquito que sepan con quiénes trabajamos, un poquito que sepan quién soy yo y sobre todo
nuestros datos para que podamos estar en contacto. Si tienen unos 15 minutos, les explico el tema de vehículos un poquito más a fondo, ¿sí? Sí, dale, mi Gaby, tranquila. Ya, perfecto. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si pueden, si están viendo mi pantalla. Sí. Ya, perfecto. Listo. Les comento las empresas con las que nosotros tenemos agenciamiento, para poder entregarles pólizas de ramos generales, bueno, pólizas de vehículos en este departamento, ¿de acuerdo? Trabajamos con CHOP. CHOP trabaja con nosotros por el tema de vehículos, multirriesgo, hogar y sobre todo el tema de responsabilidad civil, ¿sí? Generali, Zurich, AIG Metropolitana, Seguros Equinoxial, AMA, como ya les había comentado, también el tema de vehículos, que tiene un producto para los mismos. Latina, por el tema de vehículos pesados, y Aseguradora del Sur, que también trabajamos con el tema de multirriesgo, ¿sí? Les voy a presentar un poquito cuáles son los conceptos importantes en vehículos. ¿Qué es un siniestro? Es la ocurrencia de uno de los riesgos asegurados en donde la compañía tiene obligación de indemnizar dentro de los límites y las expectativas en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cliente se está chocando, a nuestro cliente lo chocaron y la persona que le chocó no va a cubrir ningún gasto. Nuestro cliente está protegido, su vehículo, su patrimonio. El tema de siniestros se lo reporta directamente a la aseguradora para que se pueda coordinar correctamente el ingreso al taller, si necesitan una ambulancia, si necesitan alguna plataforma o si necesitan poderlo trasladar. El momento que nosotros ya reportamos el siniestro bajo todas las condiciones de la póliza, las coberturas y lo que no le va a cubrir, que son las exclusiones, vamos a poder entregarle reparación de daños tanto al cliente, su auto, que es lo que está contratando su seguro, como a terceras personas. De ahí que nosotros podemos explicarle al cliente o vamos a entender qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la cobertura que nosotros vamos a entregarle para a terceras personas si nosotros como clientes o como asegurados causamos el siniestro, para que pueda haber reparaciones tanto de propiedad privada, que puede ser el auto, o me invento, el carro se fue contra una casa y dañó toda la entrada. O también a las personas que están heridas dentro del siniestro que nosotros provocamos. ¿De acuerdo? El deducible es básicamente un valor que paga el cliente, que tiene que asumir el momento del siniestro. Es como un valor de derecho que va a pagar para que su cobertura se pueda reflejar en las reparaciones y todo cubrir los daños que ha provocado o que le han provocado, ¿sí? Dependiendo el tipo de deducible que nos imponga la aseguradora dentro de la póliza ya firmada, que es un contrato que está firmando nuestro cliente con la aseguradora, nosotros vamos a determinar cuál es el valor que puede pagar nuestro cliente. Como un ejemplo, yo tengo un vehículo que cuesta $16,000. Ese es el valor comercial. Yo tengo un deducible de $300 por evento. Y tengo un siniestro de $5,000. ¿Qué nos dice la póliza? Te voy a cubrir el 10% del valor asegurado, el 1% del valor asegurado, el 10% de tu siniestro o la base de $300. ¿Sí? Vamos a hacer un cálculo de cuál de los tres valores es el más alto y eso es lo que va a cubrir nuestro cliente o va a pagar cuando termine todo el proceso de reparación dentro de
los talleres, ¿sí? Como este ejemplo ya les doy números, vamos sacando. El 1% de $16,000, que es el valor asegurado, es 160. El 10% del siniestro, en este ejemplo, que es 5,000, son $500. Y nuestra base de deducible en la póliza son 300. De estos tres valores que calculamos, nuestro cliente en este ejemplo va a pagar de deducible $500. De ahí la importancia de que le digamos, ¿tienes dinero para pagar $5,000 si tú tienes una pérdida en tu vehículo? ¿O puedes pagar $500 por un siniestro que provocaste o tuviste? ¿Sí? Hablamos de raza, es el valor a pagar para la restitución automática de la suma asegurada. Quiere decir que si nosotros tenemos una pérdida parcial o total, siempre se va a hacer un cálculo en base a al valor comercial que estamos asegurando nuestro vehículo, ¿sí? Esta presentación yo les voy a pasar, chicos, para que ustedes la tengan, la vuelvan a revisar y me pregunten lo que necesiten. Bueno, sabemos qué es el SPAT. Por favor, pregúntenme si no me entienden algo. Hablemos de daños, son las coberturas en vehículos que va sobre el casco del vehículo. No están cubiertas averías ni daños mecánicos. Se me dañó mi vehículo porque tuvo un inconveniente en la caja de cambios. Eso no es un siniestro, es un daño mecánico que no cubre la aseguradora, ¿sí? Solamente estará cubierta una parte mecánica en caso de siniestro. Si por un golpe o por un siniestro que me provocaron o yo provoqué se dañó la caja de cambios, te voy a cubrir. Pero si es un daño por uso o desgaste, no tiene cobertura. Eso es importante que les aclaremos a nuestros clientes, ¿sí? En este tema de antigüedad, como les había comentado, nos cambiaron los años de cobertura que podemos pedir cotizaciones. Asegurables los vehículos, todo riesgo hasta 15 años, ya no 12, y por pérdida total hasta 20 años de antigüedad, ¿sí? Dependiendo del tipo de vehículo que sea, también ellos nos dan una propuesta interesante. ¿Qué es el amparo patrimonial? Tenemos dos tipos de amparo patrimonial que los podemos denominar como sencillo o como completo o full. El amparo patrimonial es aquella cobertura que ampara casos en los que el conductor del vehículo asegurado contravenga disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Yo me pasé un semáforo en rojo, provoqué un siniestro, yo no tengo mi licencia o mi matrícula en orden, está caducada y no tengo una cita para renovarla, y provoco un siniestro, ninguna aseguradora me va a decir, yo te voy a dar cobertura. Sin embargo, el amparo patrimonial sencillo, bajo este concepto, sí nos va a dar cobertura y está incluida en todas nuestras propuestas y en todas nuestras cotizaciones. Ahora, el amparo patrimonial completo o el full va a cubrir este tema de infracciones de tránsito y también va a cubrir siniestros que se provoquen si el conductor está bajo efectos de alcohol o bajo efectos de drogas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esta cobertura? Que no solamente va a cubrir todos los daños y reparaciones de nuestro vehículo, sino que también va a darnos la opción de cubrir a terceras personas que estamos dañando su patrimonio, ¿sí? La responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de reparar el daño causado a otra persona. Normalmente se lleva a cabo a través de una indemnización en la que la parte causante de ese daño paga los prejuicios producidos a la otra parte. Yo choqué otro vehículo, tengo que cubrir todos esos gastos. La aseguradora me dice, perfecto. A la persona que dañaste su patrimonio, puede ingresar a este taller y vamos a darte cobertura total, ¿sí? No se paga un deducible cuando pedimos cobertura de responsabilidad civil. Sin embargo, sí vamos a pagar el deducible cuando son daños propios, cuando son daños de nuestro vehículo. ¿De acuerdo? Datos para cotizar y emitir el vehículo. Esto no lo tengo actualizado, les voy a pedir disculpas, pero en este caso son los básicos. Dime.
Gaby, perdón, no me queda muy claro el tema de la raza, ¿no es cierto? ¿Cuál es Sí. cómo es el valor ese? Porque si existe una eventualidad, obviamente, digamos que fue una pérdida total. Igual hay hay un deducible que tiene que asumir o que le descuentan, por decir al cliente, el valor asegurado. Es así, Correcto. es lo que debe ser el cliente. Pero la raza como tal es un valor a pagar, pero por la restitución automática de la suma asegurada. No tengo claro muy bien eso. Listo, tú me estás asegurando, yo como compañía de seguros te digo, tú me estás asegurando un vehículo en $16,500, que es el valor comercial vigente cuando tú tomaste tu póliza. Bajo ese valor, yo te voy a devolver todo el valor comercial del vehículo, valga la redundancia, menos los deducibles, que varían por pérdida total entre el 10 y el 20%. Lo determina cada aseguradora. Pero no te estoy diciendo, en enero del 2024 me aseguraste por $16,500 tu vehículo y ahora en noviembre ya no cuesta $16,500. Yo te voy a pagar $15,000. No. La raza te ayuda a respetar el valor comercial por el que tú estás asegurando y bajo ese concepto te van a devolver los $16,500 menos los deducibles, que se hace el cálculo. Ya, o sea, no hay una depreciación, por decir así, si se contrató en enero la póliza y en diciembre, al final del año, pasa la eventualidad y obviamente el carro ya ha bajado, el valor comercial como ha bajado, eso se respeta entonces con lo asegurado inicialmente, ¿cierto? Exacto. La depreciación del vehículo solamente se va a tomar en cuenta el momento que tenemos la renovación. Recuerden que la depreciación de un auto varía anualmente entre el 10 y el 12%, o para vehículos de negocios nuevos, ¿sí? Yo ayer me compré, yo en el 2023, en diciembre, me compré mi auto en $20,000 y quiero que hoy, septiembre del 2024, me asegures por los $24,000. No, ya saliendo del concesionario ya tiene un valor de depreciación. Entonces, por eso nos imponen cierto rango de valores comerciales y tenemos que ajustarnos a un valor medio, ni tan bajo para no crear infraseguro a nuestros clientes, ni tan alto para crear un valor en el que digan, este auto no cuesta $16,500, cuesta $11,000, entonces yo te voy a pagar solo los $11,000 porque ya no cuesta eso. Entonces, todo eso a medida que vayamos viendo los valores comerciales, a medida que vayamos haciendo comparaciones, podemos entregar un valor asesorado correctamente a nuestro cliente, ¿sí? Listo, Gaby. Perfecto. En el tema de la información de cotizaciones, son súper importantes los nombres y apellidos, cédula, marca, modelo, año, placa, valor asegurado y si tienen extras. Porque si este momento me dicen, Gaby, quiero asegurar este auto de $20,000, yo te doy una prima, y el momento que hagan la inspección dicen, bueno, tienen en extras como $400. La prima inicial que yo estoy entregando como propuesta de cotización no va a ser la misma a la que va a pagar el cliente finalmente cuando se le emita la póliza. Entonces, sí es importante manejarnos este tema de extras o de información con valores referenciales en el mercado, o preguntarle a nuestro cliente, ¿cuánto crees que cuesta tu radio que fue cambiado, no es el original del vehículo? Entonces, vámoslo manejando de esa forma con los extras, ¿sí? Dentro de las cotizaciones nos falta la edad del cliente, como ya les había comentado, el estado civil y la ciudad en la que circula, ¿sí? Para la emisión de las pólizas, oportunamente, cuando me digan, Gabriela, vamos a emitir esta póliza, pidamos la inspección, es importante que sepan que algunas aseguradoras se manejan el tema de la vinculación en línea, que es un proceso que el cliente ingresa al link, ingresa todos sus datos, termina la vinculación, le va a llegar una confirmación de firma de vinculación, que eso es importante que nos lo envíen para nosotros también confirmar a la aseguradora. Y CHOP, este momento, se está manejando aún con un formulario físico, que le vamos a entregar al cliente para que lo llene, lo firme, lo escanee y nos lo devuelva. Lo básico para emitir siempre va a ser la matrícula para confirmar todos los datos del vehículo, la cédula del titular y del cónyuge si son casados,
Número del celular correcto para poder registrarlo tanto en la factura como en la póliza y lo puedan contactar para las inspecciones. Un correo electrónico al que le llegue todas las notificaciones del proceso de emisión de su póliza. Cuando es un vehículo nuevo de concesionario, ustedes nos tienen que solicitar edad, estado civil y ciudad que va a circular el vehículo y la factura con la totalidad del valor del vehículo y los extras, ¿sí? Cuando ya se vaya a emitir, tenemos que pedirle al concesionario que se dirija a nosotros mediante un correo electrónico indicándonos en qué fecha y en qué horario va a salir el vehículo del concesionario para que nosotros no hagamos una inspección y sobre todo el cliente esté saliendo a la puerta del concesionario y él ya está completamente asegurado, ¿sí? La cédula del titular, los datos básicos, que es número de celular y correo electrónico, para que podamos mantener información y sobre todo cercanía con nuestro cliente también para entregarle toda la información que necesita de su auto, ¿sí? Nos manejamos con el tema de pagos con tarjeta de crédito. Tenemos planes a diferir 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjeta Diners y tarjetas del grupo Banco Pichincha. Pago de contado con transferencia y tarjeta de crédito, y ya no se está manejando el tema de débitos bancarios previa evaluación del cliente por la empresa, porque es un poquito engorroso ese tema de que le estén investigando el cliente, si ha tenido inconvenientes en pagar en otras aseguradoras, en otras empresas de seguros, y no tiene un buen historial para poder pagar mensualmente su póliza o sus pólizas. Entonces siempre vamos a pedir un pago en efectivo o tarjeta de crédito, ¿sí? Hablando de coberturas para vehículos, como yo les había comentado, vamos a tener cobertura a todo riesgo, que básicamente va a cubrir pérdidas parciales y totales por robo o por choque. Es importante que dentro de un siniestro por choque sepamos que si le declaran al vehículo más del 75% de daños, ya es un siniestro con pérdida total, ¿sí? En ese caso, internamente con el departamento de siniestros de cada una de las aseguradoras, vamos definiendo cuáles son los pasos a seguir y los documentos que vamos a tener cercanía con nuestros clientes para que se paguen las indemnizaciones, ¿sí? Tiene su cobertura de pérdida total por robo, que es robo, hurto, asalto o atraco, y todo riesgo incluye la cobertura de responsabilidad civil. La pérdida total, como les indicaba, es un siniestro que supera el 75% de daños del valor asegurado por robo, hurto, asalto o eventos de la naturaleza, ¿sí? Responsabilidad civil con cobertura de daños a terceros, daños a personas que podamos hacer daño dentro de nuestro siniestro y daños a cosas o bienes o inmuebles de terceras personas. Como les había puesto el ejemplo, me fui contra una casa, se dañaron las paredes del ingreso de la casa, las paredes del cerramiento y me va a tocar pagarle a esa persona el daño que yo provoqué. Sí tienen cobertura para ese tipo de siniestros, ¿de acuerdo? Creo que manejamos bien el tema del seguro del SPAT. ¿De pronto quieren que les explique a detalle este tema? De acuerdo, chicos, dentro de la matriculación del vehículo nosotros pagamos un seguro de SPAT que básicamente nos da una cobertura para temas médicos y gastos médicos dentro de instituciones médicas del país, que tiene cobertura hasta $3,000 por los ocupantes del vehículo. Si tengo un vehículo con 5 ocupantes, ellos van a tener cobertura. Si tengo un vehículo siniestrado con 7 ocupantes y mi matrícula dice 5, solo los 5 tendrán cobertura. Esta cobertura del SPAT nos permite que en cualquier centro hospitalario dentro del Ecuador nos cubra hasta $3,000. Después de los $3,000, si necesitan cobertura dentro de la póliza, la tienen los ocupantes del vehículo, del dueño de la póliza, y los ocupantes del vehículo o vehículos siniestrados, que básicamente la responsabilidad civil sí les da cobertura para esto, ¿de acuerdo?
Por fallecimiento entrega $5,000 a familiares directos, incapacidad parcial o total hasta $5,000, traslado en ambulancia de una víctima hasta $200 y gastos funerarios hasta $400. Les comento que dentro de nuestras propuestas o seguros vehiculares, sí tienen también estas coberturas adicionales nuestros clientes solo para el vehículo y los ocupantes del vehículo que está contratando la póliza, ¿sí? Esa es la diferencia con el SPAD, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer en un caso de siniestro? Nos vamos a contactar y llamar directamente a la empresa aseguradora. Solicitamos el servicio de grúa y asistencia legal de ser necesario y solicitamos la asignación del taller o concesionario para la reparación. Dentro del proceso, ustedes nos pueden permitir el acompañamiento enviándonos un correo directamente, ya les pasó mi correo de Ramos Generales, con el número de reporte recibido por mensaje de texto. El momento que nosotros hacemos este tipo de solicitudes, nos asignan un número de caso, ¿sí? Ese es el número que vamos a recibir, a qué taller o concesionario ingresó o está el vehículo y la persona del contacto del taller que recibió el vehículo para también conversar con ellos y saber cómo va el tema y cómo va avanzando el tema de solicitud de coberturas de parte de ellos para reparaciones y tiempos de entrega del vehículo. Y si tienen una reparación particular, si la aseguradora nos confirma que puede manejarse este siniestro por reembolso, se envía la proforma, siempre el parte judicial, si es que hay este caso, fotos del siniestro y una vez autorizada la reparación por la empresa de seguros, se inicia la misma. Hay que tener en cuenta que si nuestro cliente a nuestro cliente le aprueba esto la aseguradora, no siempre le va a cubrir el 100% de la proforma que él pide, sino que la aseguradora va a decir, bueno, voy a revisar tu proforma, voy a revisar la proforma de reparación que te entrega tu taller y en base a eso te digo, te cubro el 70, el 50, el 20 o el 100% de la misma. Por eso es súper importante que cuando tengamos un siniestro con nuestros clientes les digamos, contáctate conmigo, llama a la aseguradora, ingresa a los talleres multimarca. Ingresa a tu concesionario si tienes el tiempo establecido para que lo hagas. Porque es mejor manejarlo de esa forma a que nos den una negativa parcial o total de parte de la aseguradora. ¿Sí? Tipos de siniestro, golpes del casco del vehículo, pintura, máximo después de la autorización de cobertura de la aseguradora son entre 72 y 96 horas y dependemos bastante de que el taller nos diga hoy tengo una cita para ti y me voy a demorar tanto tiempo para arreglar lo tuyo, ¿sí? Un siniestro compuesto requiere reparación de la tonería, pintura, cambio de piezas, cambios de repuestos, tiempo estimado de 5 a 12 días y el número de piezas comprometidas de 3 en adelante. Ojo que en muchas ocasiones los talleres nos dicen no tengo disponible este repuesto. Voy a pedir una importación que se puede demorar de 30 a 45 días. No estamos exentos de eso. Las aseguradoras tratan de tener un buen stock de repuestos para autorizar a los talleres, pero corremos el riesgo de que nos indiquen que puede haber importación. En ese caso, a detalle, nosotros podemos explicarle a nuestro cliente por qué se dio este caso, ¿sí? Y en el tipo de siniestros complejos requiere reparaciones de la tonería, pintura, cambio de repuestos, piezas de importación, tiempo estimado de 12 a 30 días, número de piezas comprometidas 4 en adelante, siempre y cuando no tengan fechas de importación, ¿de acuerdo? Aquí está el cálculo de deducible que habíamos conversado hace un momento, deducible siniestro parcial, siempre nos van a imponer el 10% del siniestro, 1% del valor asegurado, de 200, 300 o $500, dependiendo la marca y modelo del vehículo. Y por robo, solamente Chubb te dice,
Si tienes con rastreo satelital tu vehículo y tienes una pérdida total, yo te voy a, no te voy a cobrar deducible. Pero si tú tienes un vehículo que no tiene rastreo satelital, te cobra el 20% de deducible, ¿sí? Y la pérdida total que supera el daño del siniestro de un 75% del valor asegurado. Aquí tenemos otro ejemplo de deducible. Tu vehículo, el vehículo de nuestro cliente tiene un valor de $20,000, tiene un siniestro de $7,000, se va a calcular el 10% del siniestro, el 1% del valor asegurado y el mínimo acordado en la cotización. Pongamos de ejemplo 300. Los $700 más el cálculo de la raza es el valor que se va a pagar de deducible. El valor de la raza que se cobra en este tipo de casos de pérdidas parciales lo determina la aseguradora y no son valores altos. Son valores que pueden variar dependiendo la marca, el modelo y el año, entre $11 hasta unos $50, $60. No son valores altos. Y lo vamos a saber específicamente cuando ya nos entreguen el acta de entrega en donde consta el valor del cobro del deducible. ¿Sí? Hablamos ya de los documentos del siniestro. Como les había indicado, nos asignan un número de ticket. Para esto nos entregan un formulario. El formulario debe estar lleno por completo, firmado, y se tiene que enviar con la cédula, matrícula, licencia, parte policial o denuncia si es necesario, y un formulario de declaración del siniestro, que es lo que inicialmente les comenté. Para pérdida total, cuando ya está declarada totalmente por el taller y por la aseguradora, siempre vamos a tener en cuenta que hay que presentar la declaración del robo ante el cuerpo policial. Se va a entregar la copia de la llave, frontal del equipo de sonido a existir en el caso de que sean esos radios desmontables, pagos al día en multas, matrícula y deben tener la licencia vigente. Y si es por daño, que como les digo está declarado más del 75% en daños, el parte policial de ser necesario y de existir en el caso, las copias de las llaves, el frontal del equipo de sonido del radio, en este caso. La aseguradora les hace firmar un contrato de compra y venta del vehículo y todo ese trámite lo realiza la aseguradora con un cuerpo de abogados directamente de la aseguradora. Entonces, no se tienen ustedes que preocupar, ni ustedes ni su cliente, de decir, pague abogado para que le solucione esto, tenga su abogado para que le solucione. Ellos tienen su equipo de abogados directamente, ¿sí? Y tienen un contacto directo con el cliente en el que le explican a detalle por qué se está declarando la pérdida total, cuáles son los documentos que se necesitan y todo el proceso a seguir durante el tiempo establecido para poder entregar la indemnización, ¿de acuerdo? Cuando ustedes provoquen algún tipo de siniestro o tengan que entregar la cobertura de daños a terceras personas, siempre vamos a tener que entregar la cédula, la copia clara de la cédula, matrícula y licencia, el parte policial, formulario de declaración del siniestro, y a la tercera persona o a la persona que le vamos a entregar la cobertura, le vamos a tener que solicitar una foto de su cédula de los dos lados, la matrícula de los dos lados y la licencia de igual. Fotos del siniestro panorámicas que evidencien los daños que nosotros ocasionamos a la tercera persona y el número de celular y correo electrónico de esta persona para entregarle comunicados directos de la aseguradora, cómo va el tema de la gestión del siniestro y en cuánto tiempo posiblemente ya se le entregaría o empezarían las reparaciones del otro auto. Les comento que, bueno, les presento las diferencias entre las empresas. Todas las aseguradoras con las que trabajamos tienen cobertura todo riesgo completo, responsabilidad civil compartida, amparo patrimonial completo, y en este caso sí tiene ciertas variaciones en el tema de deducibles por pérdida total con dispositivo, sin dispositivo y deducibles parciales.
También por el tema de reparaciones de libre elección, que les indicaba que pueden entrar a los talleres multimarca o al concesionario de la marca del vehículo. Dentro de todas las propuestas o los comparativos que yo les envíe, siempre les voy a recalcar toda esta información para que sea una fortaleza para poder cerrar el negocio con nuestro cliente, ¿sí? Este es el documento que les voy a enviar por temas de comparativos en donde se van a especificar todo lo que estamos cotizando, amparo patrimonial, gastos personales, gastos médicos por accidente, si tiene o no tiene beneficios de autosustituto, red de talleres multimarca, qué tipo de forma de pago podemos ofrecerle a nuestro cliente, qué es la cobertura de pérdidas parciales, pérdidas totales por daños y valores totales. Recuerden que si nosotros le presentamos un valor de prima neta a nuestro cliente, le creamos una falsa expectativa de pago, porque a esa prima neta tenemos que sumarle todos los impuestos que tiene que pagar y va a subir el valor total. Entonces, ¿qué les presento yo? El valor ya incluido impuestos, para que ustedes no estén calculando ni ese momento que necesitan cerrar el negocio, nos demoremos mucho en estos cálculos, ¿de acuerdo? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? No, mi Gaby, más bien muchas gracias por las acotaciones. Creo que esto se va aprendiendo también en el paso de que vas cotizando, que tienes un siniestro y demás, vas adquiriendo más experiencia. De mi parte, solo pedirte, mi Gaby, que nos puedas pasar tal vez las fotos, la presentación de ramos generales y esta misma para servirnos como apoyo. Sí, claro que sí. Y tratemos de coordinar también una presentación más a detalle por el tema de RC profesionales y también por el tema de hogar y negocio. Son ramos que podemos ofrecerles, como les digo, chicos, en una venta cruzada a nuestro cliente, en una de nuestras visitas, y podemos cerrar negocios importantes. Durante la próxima semana que Berito me vaya diciendo cómo van ustedes con sus tiempos, cómo van ustedes con el tema de necesidades al respecto de esta información, vamos coordinando para poder tener otra nueva reunión. ¿Está bien? Y sí estamos. Listo, Claro. mi Gaby, gracias. De acuerdo. Mi Gaby, Les tenía deseo una preguntita un buen fin de adicional. semana. Claro, cuéntame. Para el tema de, ¿cómo se llaman las pólizas? No sé, cuando yo soy un arquitecto y necesito afianzar la obra o el trabajo o lo que estoy haciendo. Por el tema de fianzas, este momento no tenemos aperturado las ofertas como tales. En el transcurso de este año, o esperemos que en el transcurso del primer trimestre del siguiente año ya podamos tener disponibles este tipo de ramos para poderles ofrecer. Pero por el tema de fianzas, garantías, no, ¿Qué es lo por el que te momento. duele? ¿La cadera, el hueso o literal internamente? Ay. Perdón, se me quedó abierto el micrófono. No queremos saber qué te están haciendo. Eso es asistencia médica, por favor, Justo estaba en trátenlo con la asistencia médica, perdón. No hay problema, chicos. En lo que necesiten me pongo nuevamente a sus órdenes y nuevamente les doy la bienvenida y les deseo todo lo mejor en sus ventas. Vamos con mucha producción para ramos generales. No saben algo, llámenme, no saben algo, escríbanme. Estoy aquí para ayudarles, ¿sí? Chévere, mi Gaby. Mi Gaby, otra pregunta adicional. En la página de Credit Seguros, ¿podemos cotizar tal vez autos de ahí? Hay un formulario en donde pedimos todos los datos, pero ustedes como agentes tienen contacto conmigo directamente, entonces vamos viendo cuáles son las mejores Era ofertas. por temas, recuerda que a veces estamos fines de semana o a veces estamos en la noche con el cliente, entonces era por ver si es que tal vez teníamos acceso para poder cotizar tal vez en ese momento, así le mire más o menos esto le saldría, tenemos esto, plum, 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 y se ve.
Lo que pasa es que igual si ustedes ingresan a la página de Credit Seguros, me va a llegar a mí un comunicado por correo para que yo revise los datos y haga la cotización. Entonces, preferible que lo traten conmigo. Tratemos de manejar. No vale como salud, que veo que en salud, medicina puedo cotizar. Con salud sí tiene. Sí. Ya. En autos no tenemos. Va a realizar en la página web. Esperemos también que ya se lo haga oportunamente y les avisamos con tiempo, no se preocupe. Tratemos de manejarnos. ¿Y en fuera de horarios también te podemos pedir cotizaciones o no? Te respondo al siguiente día a las 8 en punto. Okay. Si tú me dices, Gaby, necesito una cotización ahorita urgente, 4:35 y yo sigo en la oficina, sí, yo te ayudo, ese rato yo me quedo, yo no tengo problema. Hasta las 4:30 nomás trabajo. Ajá, pero si me mandas a las 7 ya no tengo herramientas. Pero en todo caso, tratemos de manejarnos con el cliente. Pásame todos los datos, tengo que buscarte algunas opciones, mandarte un comparativo para presentarte correctamente el producto y eso ya nos da un poco de tiempo para que el cliente... Para un cliente que tenga la póliza bajo un crédito, ¿podemos cancelar la póliza del cliente y darles nosotros? Sí, por el tema de créditos, ellos no tienen obligaciones con el concesionario ni con ni con la empresa financiera con la que sacan el crédito para un seguro. Tomemos en cuenta que ellos tienen obligaciones crediticias con el concesionario o la empresa financiera. Son muy libres de buscar un seguro, pero cuando nosotros solicitamos un seguro para un cliente con esas características, debemos pedir un endoso de beneficiario a la aseguradora para presentarle al concesionario, al banco o a la financiera. ¿Por qué? Dios no quiera, nuestro cliente tiene una pérdida total. El cliente tiene que pagar todo el valor del crédito. La aseguradora te va a decir, bueno, yo te pago el valor del vehículo, pero los intereses y otros gastos que tú tengas no te voy a cubrir. Pero si yo tengo un crédito de $15,000, que el valor comercial del vehículo fue de $12,000, a que yo pague solo $3,000 y la cobertura de la aseguradora me dé $12,000, a pagar los $15,000 completos es un súper ahorro. Entonces, en ese caso, sí se pide un endoso de beneficiario a nombre del banco que dé el crédito, a nombre del concesionario que dé el crédito o a nombre de la financiera que nos dé el crédito. Pero ¿y la póliza sigue saliendo en nombre de la financiera entonces? La póliza está en nombre de tu cliente. Lo que queda como beneficiario es el tema del endoso. Ok. A la final el beneficiario es el dueño del crédito. Claro. Que me da el crédito. Ajá. Yo tenía entendido que, digamos, tiene un siniestro, así como tú dices, pérdida total del vehículo. Obviamente, como el crédito y todo está en el banco, lo que hace la aseguradora es le da el dinero al banco. Y si es que hay una diferencia, obviamente, pues le entregan al cliente. Sí, pero con la experiencia que tengo, casi no le dan diferencia al cliente porque, como te digo, yo saco el crédito por $15,000, tengo intereses, tengo otros beneficios y mi carro costó $12,000 y el valor comercial asegurado son $12,000. La aseguradora le va a decir al banco, yo te pago el valor comercial del auto, toma los $12,000. Entonces, no es que le va a decir al cliente, te voy a dar más dinero. Incluso, como les recalco, intereses y todo eso, termina siempre pagando el dueño, la persona que solicitó el crédito. Y el beneficiario es el dueño del vehículo. Hasta que tú no pagues o termines de pagar todo tu crédito, no eres dueño del vehículo. Hasta que tú no tengas tu contrato de compra-venta, hasta que tú no tengas los papeles y la matrícula a nombre tuyo, no eres dueño del vehículo. El dueño va a seguir siendo el banco, la financiera, el concesionario. Por eso la aseguradora le paga a ellos, no a ti. Ok. Listo, Miguel. Bueno, chicos, qué gusto saber de ustedes. Estamos en contacto, por favor, conversen conmigo para lo que necesiten y quiero mucha producción de ustedes en ramos generales, ¿de acuerdo? Ok, listo. Listo.
Muchas Hasta luego. Que gracias. pasen un fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego.